Bueno, gracias, gracias. No, te decía que, a ver, ¿por qué yo creo que es un año, le pusimos como título Justicia y Política a esta charla? Porque son los temas que atravieso yo, pero además porque yo creo que este año, además de elegir un nuevo presidente, vamos a elegir también qué va a pasar con la justicia. Si la justicia, cuando yo hablo de la justicia, entiendan que no hablo de los jueces civiles, los jueces de familia, o no necesariamente, digamos. Los jueces de trabajo, que por ahí son tipos sumamente honestos, laburantes y demás, sino que hablo de la justicia federal y la Corte Suprema también, pero sobre todo la justicia federal, que es el lugar del poder donde se definen los casos de corrupción y los asuntos que hacen al Estado, cuando hay estafas contra el Estado, cuando hay atentados terroristas, etcétera, etcétera. Que es la justicia que le preocupa al poder político. A los políticos no les importa el juez civil ni el juez de familia, le importan los jueces políticos. Los jueces penales también le importan, pero por otros motivos, ¿no? Y desde hace ya muchos años, vos me preguntabas cuándo empezó antes, desde la década del 90, desde la época de Menem, que la justicia fue comprada por la política. Los políticos empezaron a designar a dedo a los jueces, los hicieron millonarios, los compraron y demás. Y eso no cambió nunca en la Argentina. Lo que pasa es que los jueces tienen una frase que se dice a la cabeza con los dirigentes o con los dirigentes a la cabeza. Esto es, les dan la impunidad que los gobernantes pretenden, pero claro, por una vez que los gobernantes se van, ellos se quedan. Los jueces son vitalicios, están ahí hasta que se jubilan, o ni siquiera, hasta que se mueren. Y cuando se van los políticos, los jueces ahí sí desempolvan los viejos expedientes y ahí sí los empiezan a investigar. Por eso a Menem fue condenado ya 3 veces, pero siempre una vez que se fue del gobierno. Y por eso pasó lo que pasó con el kirchnerismo, que había armado una red de protección en la justicia federal, sostenida con plata de la CIDE, a través de algunos operadores que tienen nombre y apellido y que yo los he conocido. Los dos más importantes son Javier Fernández y Jaime Estiuso, que compraban a la justicia. Los jueces llamaban por teléfono y decían, tengo esta causa, ¿qué hago? Y le decían, tirala, escondela o ordená una pericia, porque hay muchos trucos, no es solo esconder una causa. Por ejemplo, podés ordenar, como escuché esta semana, una auditoría contable sobre toda la contabilidad de la empresa Otesur, que es la empresa de los hoteles de los Kirchner, desde su inicio hasta hoy. Y esa pericia puede durar 5 años. ¿Y para qué querés saber todo eso? No tiene sentido. Bueno, se hace eso para ganar tiempo. El tiempo es poder, el tiempo ofrece impunidad, da muchas cosas. Bueno, cuando se fue Cristina, esos jueces, no todos, algunos de esos jueces se despertaron. El más conocido es Claudio Bonadío, ustedes lo conocen. Él se había despertado un poco antes, en realidad en el 2012. Pero después aparecieron otros que no investigaban y que de pronto empezaron a investigar. Ariel Lijo, Casanelo, etc. Los camaristas que estaban escondidos aparecieron. Y no quiere decir que hayan inventado causas. Las causas las tenían, estaban ahí. Y ahí empezaron a mandar un montón de gente a la cárcel, que es lo que vemos ahora. No a todos, pero a un montón. Ahora, ante la posibilidad de que vuelva a ganar Cristina, ahora yo, si quieren, les doy mi parecer y lo que yo escucho sobre esa posibilidad, pero ante la posibilidad de que vuelva a ganar Cristina, si ustedes se fijan, se pararon, no se habla más de esas causas, ¿no notaron eso? Florencia Kirchner se va a Cuba y ya nadie más pregunta dónde está. Cristina Kirchner va al juicio oral que tiene en su contra cuando quiere. El tribunal que tiene que juzgar a Cristina fijó un día de audiencia por semana. Va a terminar a este ritmo en el 2058. Esta semana otro tribunal pidió una auditoría contable sobre Otesur, que es un disparate absoluto, para ganar tiempo. Porque si llega a ganar Cristina, ellos quieren estar bien con el gobierno y ya se van preparando para eso. Yo un poco señalo todas estas cosas
porque creo que es fundamental esto. Creo que hacer un cambio profundo en la justicia es fundamental y creo que Macri no lo hizo. Creo que Macri no se animó a hacerlo y el peligro es latente y está ahí dando vueltas. El gran cambio que se ha dado me parece que es en nosotros, que somos conscientes de que estas cosas pasan. Esto pasa hace muchos años, pero creo que ahora somos más conscientes que antes, entonces también es una presión para los jueces que la opinión pública los tenga en la mira. Hoy los jueces tienen una pésima imagen. Así que yo creo que este año, además de elegirse presidente, se eligen otras cosas. Una es esa. Vos hablabas de los jueces que en algunos casos son personajes de los medios de comunicación, que uno los puede ver habitualmente. Pero hablando de la justicia federal también, y hoy lo hablábamos en la radio, Tato, esa justicia federal que tiene que ver con el país. Yo te planteaba el tema del narcotráfico, que es más del interior, como vos. Sí, nosotros es como que en la ciudad de Buenos Aires el narcotráfico es como una cosa más lejana, más de frontera, ¿no? De frontera del norte del país, o de los puertos de Rosario, o de ustedes que tienen el río, y el río abre vías de escape, bueno, y la ruta, digamos, tienen la droga más cerca. Yo lo que te decía hoy es que el narcotráfico no es el fondo del problema. Yo hace algunos años hablando con un experto, después lo mataron, pobre, un experto mexicano que investigaba narcotráfico en México, él me decía que el problema de México no era el narcotráfico. Ustedes saben que México es el peor país hoy en el mundo con este tema. Que el problema en México, me decía, es la impunidad. Porque donde hay impunidad hay o narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico de esclavos, o lo que sea. En cambio, si hay una justicia, una fuerza de seguridad, un sistema que combate eso, no hay narcotráfico. El problema de México es que están todos comprados los jueces, los políticos, los policías. Bueno, el problema en Argentina sigue siendo eso. De hecho, si uno revisa las crónicas de los últimos años, cada vez más, si no es un intendente, es el chofer del intendente, si no es el juez, es el jefe de policía. El problema de esas mafias es que se enquistan en el Estado, van comprando los casilleros y después nadie las detiene. Es lo mismo que explica, por ejemplo, por qué la Argentina sufrió 2 atentados terroristas. ¿Por qué no se lo hicieron a Brasil? Donde también hay una importante comunidad judía, por ejemplo, o árabe. ¿Por qué no lo hicieron, no sé, en cualquier otro lugar del mundo? Bueno, porque en Argentina no iba a pasar nada. Porque en Argentina vas, derrumbás un edificio y te vas. El problema sigue siendo, el problema de fondo, creo yo, que es la impunidad. Y la impunidad se genera con jueces chantas, con jueces malos, con jueces corruptos. No sé cómo andan acá con los jueces federales, pero es un tema. Si ustedes ven el caso de Rosario, en Rosario el combate a las bandas narcos rosarinas no las dan los jueces federales. Los primeros detenidos de las bandas narcos de Rosario caen por asesinatos, por hechos de sangre, por hechos que investigan los jueces penales. Los jueces federales, que son los que tienen que investigar a los narcos, no los investigaron. Recién ahora empezaron. Pero al principio los jueces federales, ¿por qué? Pues son los más politizados. Seguro que lo puso algún político que cobra plata, se alimenta de los narcos para financiar la campaña. Las campañas son un gran canal de vehiculización de este tipo de cosas. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, el problema es la impunidad. Si hubiera buenos jueces, buena policía, los narcos de Rosario no se asientan, no crecen como crecieron. De los casos de corrupción, de esa connivencia entre jueces federales y política, ¿cuál es el caso más resonante de acuerdo a tu óptica, a tu visión? Mira, a mí yo sigo creyendo que la causa de los cuadernos
es la causa de corrupción más impresionante de la historia. Porque es la primera vez que vemos, y está escrito y está documentado, todo el circuito de la corrupción. Es decir, el empresario que paga, que en la Argentina nunca nadie investigaba a los empresarios, acá estaban ahí, los jueces, de hecho está nombrado Norberto Yarvide, Javier Fernández, este personaje que les cuento yo, llevando y trayendo valijas, y los funcionarios que reciben. Es decir, está todo el engranaje de corrupción está por primera vez probado. Yo creo que está recontra probada esa causa y algún día va a ser la causa que meta presa. Yo creo que esa va a ser la causa que algún día va a meter presa a Cristina. Pero falta mucho para eso. La causa esa fue elevada, una parte ya juicio oral para el año que viene. Se hará el año que viene y yo creo que depende de las elecciones. Si gana Cristina no se va a hacer. La van a patear, la van a declarar nula y va a pasar algo y ya está. Y si gana Macri, mirá lo que te digo, no sé. Porque por eso le decía yo que Macri podría haber hecho un cambio más profundo. Macri, cuando llegó al poder, a mí me pasaron los papers, muchos periodistas lo vimos. Uno de los proyectos era disolver la CIDE, la Secretaría de Inteligencia, que ahora se llama AFI. Vieron que la gente cambia de nombre como si con eso ya está. Y mandar a juicio político a todos los jueces federales. Tenía el respaldo de la población, si la gente votó el cambio para eso. Sin embargo, no lo hicieron. Yo creo que se asustaron, recibieron algunas amenazas y no lo hicieron. Así que quedó a mitad de camino eso. Tal vez en una segunda gestión o cuando gobierne María Eugenia Vidal dentro de 4 años, si es que ocurre. Pero bueno, es una deuda pendiente limpiar la justicia federal, sin duda. Así que, pero la causa de los cuadernos es, bueno, ahí en el libro que yo estoy escribiendo yo hablo mucho de este Javier Fernández, que es un tipo que es auditor general de la Nación. O sea, tiene un cargo para otra cosa, pero tiene arreglados a un montón de jueces, en su momento a todos, y él, por ejemplo, tiene un quincho en la casa, vive en un departamento en una planta baja, con un póster del Padrino, otro de Riquelme, todo muy glamoroso. Y ahí es donde el contador de los Kirchner contó que él le dio el bolso con plata a Ollarvide para que arreglaran la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Digo, y el tipo hoy sigue siendo auditor general de la Nación, no es que lo rajaron, no es que está pescando surubí. El tipo sigue ahí haciendo como si nada. Sigue haciendo su trabajo de auditor general de la Nación y rosqueando con los jueces. Y eso es mucha plata, es mucho poder, es mucha impunidad. Están ahí, están entre nosotros. Servicio de inteligencia del Estado. Bueno, vos sabés que yo me metí en el tema de los servicios porque cuando yo trabajaba en Clarín me asignaron trabajar en el caso AMIA. Y en el caso AMIA es muy difícil porque hay muy poca información sobre qué es lo que pasó con el atentado. Lo que hay son reportes de inteligencia. Los reportes de inteligencia son papers donde se dice, un señor entró así, tenía esto, pero no sabés si es verdad o mentira. Puede ser un bolazo absoluto, puede ser verdad, no hay manera de comprobarlo. Porque no hay tickets, no hay fotos, no hay nada, son todas hipótesis. Entonces ahí empecé a conocer a los servicios, ahí lo conocí a Jaime Estiuso, que era un tipo que todo el mundo tenía pánico, lo nombrabas ante un juez y se asustaban, porque eran los tipos que manejaban esos códigos donde lo que importa no es la verdad, sino que lo que importa es lo que quieren buscar, es el resultado. Y ellos empezaron poco a poco, caso AMIA, casos de narcotráfico, a trabajar cada vez más cerca de los jueces federales. Hasta que llegó un momento que ya prácticamente dirigían las investigaciones y después terminaron eligiendo jueces. Yo hoy te decía, hoy uno de los jueces federales, Luis Rodríguez, fue elegido por la CIDE, que es al que le consiguieron, no sé si lo habrán escuchado, le consiguieron el examen que tenía que rendir en el Consejo de la Magistratura. Y no falló, ¿eh?
hacer todas las respuestas. Ese tipo sigue siendo juez, y así te puedo nombrar otros. Generalmente jueces federales, que son los que le interesan. El problema de los servicios para mí es que es esto que les decía hace un rato, que ellos no buscan la verdad, ellos no quieren saber qué pasó con, no sé, la tragedia de Once, qué pasó con el atentado a la AMIA, qué pasó con un embarcamiento de drogas. Ellos lo único que hacen es trabajar para lo que les conviene, para lo que le conviene al juez, a ellos, al político de turno, y trabajan para eso, no tienen como objetivo hacer justicia o buscar la verdad. Y yo creo que la justicia y la verdad son muy importantes. Yo recién cuando hablábamos con vos, me salió la imagen de un hecho policial cualquiera. Yo no sé si acá hay alguien que ha sido víctima de algún robo o algún hecho más violento, pero todos hemos visto en la tele cuando hay víctimas de un asesinato, de un familiar, ¿qué es lo que piden? Piden justicia, desesperadamente. ¿Por qué piden justicia? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué esperan de la justicia? Bueno, la justicia obviamente no les va a devolver la vida que le robaron, pero les permite transitar el duelo. La diferencia es brutal. Porque la justicia tiene un rol, que es un rol social, yo creo que crucial, que es dar certeza. Es decir, miren, esto pasó así, más o menos. La justicia no puede reproducir lo que pasó, pero te puede acercar una verdad probable, se dice. Ahora, si no hay justicia, vos te quedás no solo con tu familiar muerto, sino que te quedás sin saber qué pasó. La función de la justicia es dar certeza. Bueno, esto que es para hechos policiales, individuales, si querés, a nivel nacional tienen su correlato en la justicia federal. Es la justicia federal la que tiene que decir, miren, este periodo histórico fue corrupto de tal manera, este otro hizo tal cosa, este otro no hizo nada, en este otro fue todo limpio, porque es el rol que tiene ese aparato de la justicia. Y si vos mirás esto en términos de historia más grandes, si lo ampliás un poco, te das cuenta que tenemos un problema de certezas y de verdades desde hace 20, 25 años, cada vez más grande. Hace 20, 25 años, cuando yo trabajaba en la redacción de Clarín, había un periodista que hacía judiciales. Después me sumaron a mí, fuimos 2. Después sumaron a otro más, fuimos 3. Ahora hay que 6, 7. Ustedes leen los diarios o ven las páginas web de los diarios y están llenos de noticias judiciales. Esto no pasaba antes, no es normal. Y es más, no es normal que pase esto en ningún país. Si vos te metés a una página de internet de Uruguay o de Chile, hablan de otras cosas, no hablan de los jueces, que la corte, que el tribunal, que la apelación, que la Cámara de Casación Penal, que el Consejo de la Magistratura. Yo una vez hice la prueba en Montevideo con un amigo uruguayo. Parábamos a la gente que pasaba y preguntábamos si conocía el nombre de algún juez. No tienen ni idea. Quizá acá todo el mundo, Yarvide, por lo menos te suena. Canicoa Corral, Bonadío, Canicoima Corral, Bonadío, Lorenzetti, te suenan. Eso es porque estamos locos los argentinos. Los jueces, es como los partidos de fútbol. Cuando el referee se hace notar es que fue un desastre. Un buen árbitro ni te enterás que está. Bueno, nosotros hablamos todo el día de los árbitros. Y ese es un problema grande. El hecho de que el gobierno haya declarado a Hezbolá organización terrorista puede significar más peligro para la Argentina. Ojalá que hayan estudiado esa respuesta. Cualquier decisión de política internacional de este tipo supone algún riesgo. Yo quiero creer que no. Cuando el atentado a la AMIA y el de la embajada se supone, porque no tenemos certeza, fueron elegidos por esta escena de impunidad, por los conflictos de Medio Oriente, pero además porque Menem
había tenido una política, toda una política muy de acercamiento con el mundo árabe, y de golpe se dio vuelta. Y de golpe en los códigos de ellos los traicionó. Y se pasó a trabajar para Bush, ¿se acuerdan de Bush padre era ese? Pero digamos, fue todo un proceso más largo, más grueso. Me da la sensación de que esto es un pequeño gesto que hace Macri a pedido de Donald Trump. Espero que no, supongo que no, quiero creer que no. También es cierto que hoy está un poco más protegida la Argentina que lo que estaba en ese momento, ¿no? Hoy ya no es tan fácil hacer un atentado. Hay mucha gente observada, hay listas, hay ciertos controles, no es tan fácil ir a comprar determinados explosivos, que en ese momento se podía comprar cualquier cosa. Pero bueno, la vida es riesgo todo el tiempo. Nosotros nos enteramos de todas las cosas gracias a la investigación del periodismo. Si ustedes no existieran, nosotros no nos enteramos de nada de lo que pasa. Bueno, pero es el trabajo nuestro. Los jueces son los que tienen que descubrir las cosas. ¿Cuál es su opinión acerca del caso Nisman? A mí me da la sensación de que es una causa que está muy sesgada por el miedo que había en ese momento en la Argentina, la sensación de que podía pasar cualquier cosa y que su muerte fue horrible. A mí personalmente las hipótesis que dicen que fue un suicidio, un asesinato, todavía no me convencen. Sé que esto genera un despelote bárbaro y que la gente se enoja. A mí no me convence la idea de que ahí había dos personas, primero dijeron una, después dijeron dos, pero es una opinión muy personal que no viene al caso. Es otra causa muy manipulada, como fue la causa AMIA. Y yo cuando son causas muy manipuladas prefiero esperar, que el tiempo diga. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Escuché en algún momento que tuviste problemas con la justicia, o sea, tu investigación te llevó a tener varios problemas judiciales, no sé si saliste o está en proceso. También la pregunta sobre el tema de Nisman. ¿Con qué tema? Con el tema de Cristina, con el tema del caso Nisman, con el tema de así, que se van de la corrupción en sí. Es que pasó un poco con lo que yo habría hoy. Cuando pierde Cristina, mucha gente dijo, ya está, no vuelve más. Y los jueces se envalentonaron, empezaron a mostrarse, empezaron a activar causas. Pero bueno, los jueces también leen los diarios, lamentablemente se dejan llevar por las encuestas. Y hoy las encuestas hablan de que en una de esas vuelve Cristina. Los jueces, una vez que se sientan en el despacho del juez, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que no lo saquen ahí. Yo escribí mi último libro, El libro negro de la justicia. El protagonista principal es la jueza María Servini. Yo creo que no tiene 5 millones de dólares en una cuenta. Por lo que yo investigué, no lo tiene. Pero es corrupta. Porque se ha corrompido para permanecer en su lugar. Eso también es corrupción. Y los periodistas, porque, ahí de esa me perdí. ¿Por qué los periodistas? Escucho varios periodistas como que en algún momento tocan un tema y le dan con todo y están a full y después se olvidan. Pero hay casos de corrupción que es muy serio, que a la larga afecta y enferma a todo el país. Y nosotros estamos adentro. Entonces, por ahí a veces cosas que se callan o cosas que por ahí también debe ser que un poco de miedo. O sea, obviamente cada uno cuida su profesión, pero me tienta esa parte de que, de que a veces Yo te voy a contar una cosa que pasa. Yo soy medio inconsciente y me metí con estos Jaime Stius, esos señores que son malos. Pero nunca fui como muy... Ahora, hay algo que sí pasa, que les pasa a todos los periodistas. Primero, hay periodistas que son corruptos, hay periodistas que son comprados. Nos cabe las generales de la ley de todo el mundo. Yo salgo de acá y viene uno de ustedes y me dice, tengo las pruebas de que, no sé, el gobernador de otra provincia tiene un cargamento de cocaína o vende droga. Y después yo voy y lo cuento. Ahora, después de que yo voy a contar, la persona que me dijo eso no aparece más. Hola. Yo quería saber, cuando está por investigar un caso, le llega algo interesante y comienza a hacerlo, si en algún momento en estos años le dio miedo realmente seguir investigando eso. No me gusta mucho hablar de eso, porque me parece que no suma, porque el trabajo nuestro es como a los árbitros de fútbol no les gusta que los insulten en la tribuna, y bueno, flaco, tú eras dedicado a otra cosa. Un poco es así. En algún momento me vinieron a sacar fotos en la puerta de mi casa,
o el teléfono empieza, te dicen que está pinchado, pero nada, a mí no me pasó nada grave, nada grave. Tengo colegas que les han hecho cosas más feas. A mí no me pasó nunca nada grave. ¿Cuál es la situación de tu colega Santoro? Yo hablo de eso en mi nuevo libro para seguir metiéndome en lío con todo el mundo. El caso D'Alessio es el que citas vos. Hablemos del caso D'Alessio. D'Alessio es un vendefruto, un chanta descomunal. ¿Se quedó claro el concepto? No. Pero logró entrar a despachos de varios jueces, de varios fiscales, del Ministerio de Seguridad y ser fuente de muchos periodistas. Torsionó un montón de gente, bueno, y cayó preso. Santoro era uno de esos periodistas. Hace 20 años un tipo como D'Alessio no hubiera atravesado la puerta de una redacción, lo hubieran sacado a patadas por trucho. En el contexto internacional, Argentina, considerando el mundo globalizado y la geopolítica, en el tema sobre Estados Unidos, China, Inglaterra, tenemos una base china allá en el sur, bases de Estados Unidos. No soy especializado en el tema. Sí, pero tenés mucha información. No, a ver. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo estamos parados a nivel internacional? Evidentemente. Ahora, tuvimos el G20 el año pasado en Argentina. Evidentemente, no, está bien lo que es. Evidentemente Macri tiene una política exterior que creo que es lo mejor que tiene Macri, muy abierta al mundo, se relaciona con los chinos, con los yanquis, con los europeos, con los rusos. La verdad que el tipo busca por todos lados. A mí me parece que está muy bien eso de Argentina. Lo de la base de China es una base que tiene tecnología aeroespacial. ¿Viste cuando llegó el cohete a Marte hace poco? La sonda, perdón, China a Marte. Había sido, desde ahí, parte de la información había sido girada desde ahí. No estamos que yo sepa, no estamos en ningún lío raro. Al revés, la Argentina se está abriendo al mundo y bienvenido que esto sea así. Buenas noches, Tato. Buenas noches. Gracias por tanta información y te quería hacer una pregunta. Sí. Como ciudadano llano, un poco de luz para que podamos entender cómo pensadores como Alberto Fernández, Pino Solana, Massa y, por ejemplo, Mempo hayan revertido de 6 meses al presente absolutamente su forma de pensar. Eso es todo. Yo te diría que en algunos casos es plata, que en algunos casos es poder, porque son muchas cosas. Hay gente que lo hace por poder o por plata, como Alberto Fernández o los otros casos que citaste, y hay gente que supongo que no lo hace por plata. Digo, siempre hay muchas razones por las cuales la gente hace cosas. Considerando la situación de nuestro país, hay muchas cosas por cambiar, demasiadas quizás, ¿no? La justicia es el elemento fundamental para que esto realmente cambie. Vos fijate que cuando vienen los inversores que hablan de seguridad jurídica, todo eso, ¿qué hablan? Hablan de estas cosas. No puede ser que los jueces sean unos payasos. Porque no solo por todo esto que venimos contando, no solo porque cuesta vida, cuesta plata, sino porque corrompe moralmente a un país. ¿Por qué le vas a pedir a un chico de 20 años que vaya a trabajar si el que trabaja es un gil? Y el que se salva es el chanta. Bueno, eso, la justicia tiene un rol clave en eso, decisivo. La idea de convertir a un país donde la gente haga más o menos, que cumpla más o menos las normas, que haga más o menos lo que hay que hacer, que entienda que tiene derechos pero que también tiene obligaciones, que puede hacer lo que quiera mientras no moleste a los demás. Digo, cosas básicas. El poder que tiene que encargarse de ordenar eso es la justicia. ¿Qué opinión tenés de lo que se tramita en Dolores? Del juez Ramos Padilla. Del juez Ramos Padilla, un funcionario de la justicia en rebeldía, y toda esta serie de cosas que ha surgido ahora, que creo que es lo más notorio de la corrupción en la justicia, el caso que se tramita en los juzgados federales de Dolores.
Bueno, recién hablábamos del caso de Alessio. El juez que investiga ese caso es el juez Alejo Ramos Padilla de Dolores. Por lo que tengo entendido, no soy un especialista en ese caso, investigué más que nada lo de D'Alessio. Entiendo que es un tipo de clara afinidad con el kirchnerismo, pero que entiendo que no es un chorro. Hasta ahora lo que está haciendo parece exagerado, pero no es ilegal nada, me parece bastante atinado. Y yo creo que el fiscal Stornelli tiene que ir a declarar a lo de Ramos Padilla. No puede no ir a declarar un fiscal. Es más complejo, todas veces las verdades están cruzadas. El caso de D'Alessio era un trucho, sí. La causa está operada para hacerle daño al fiscal Stornelli también. Stornelli estuvo mal, hizo cosas que tiene que explicar, sí, también. Todo, digo, se cruzan verdades y mentiras todo el tiempo. No es fácil, no conviene además siempre tener una posición tajante sobre la realidad, pues la realidad es compleja. Hace un rato hablaste de lo que te impresiona del poder. A mí me interesa saber de todos tus años de trabajo, ¿qué es lo que te impresionó más? Porque nosotros oímos, decimos, uy, qué cloaca, esto está cada vez peor. No está cada vez peor, porque yo hace poco estuve en una charla de una señora, casi que se me pone a llorar. Yo dije, la que falta. La culpa. No, antes de esto no se hablaba, esto no pasa ahora. Ahora hay mucha conciencia, ahora se cuidan más, como lo que hablamos de la causa de los cuadernos. ¿Vos te creés que hoy un ministro va a ir a pedirle plata a un empresario y un bolso con dólares? No, por lo menos no ahora, o por lo menos no así. ¿Cuál es tu opinión con esto de las idas y vueltas de la política? Que muchas veces los que ahora son, por ejemplo, candidatos, dijeron miles de cosas, muchas veces con lo que ahora comparten también el tema de la fórmula. ¿Cómo se continúa de acá en adelante? Porque hay muchas cuestiones que se dijeron y no se puede volver atrás. No se puede borrar, por lo menos, de la opinión pública. Y bueno, eso lo tiene que decidir la gente cuando vota. Los embrollos que tuvo Alberto Fernández con los periodistas en los últimos tiempos son porque no puede explicar lo que decía hace 6 meses. ¿Cómo va a explicar? Que decía que de Cristina que era poco menos que el diablo y ahora tiene que decir que es su candidata. Bueno, por eso tiene los líos que tiene. El otro día Macri lo recibió y salió con el Adolfo Rodríguez Sá. ¿Cómo puede ser? Y los políticos son así. Lo que tenemos que hacer nosotros es decir, bueno, hasta acá te perdono y hasta acá no. Buenas noches. 2 preguntas. La primera es, a raíz de esto que comentabas de los servicios de inteligencia, la pregunta es cómo construimos un servicio de inteligencia que sirva. Y la segunda, la reforma constitucional del 94 trajo al Consejo de la Magistratura con la promesa de limpiar de política el Poder Judicial, de la historia de la servilleta de Corach y toda esta cuestión, digamos, ¿no? Si bien buena parte de la justicia federal de la que hablamos es nombrada antes del Consejo de la Magistratura, ¿debemos suponer que el Consejo de la Magistratura fracasó? Y en ese caso, ¿cuál sería la lectura del por qué o qué tendría que cambiar ahí? No, el Consejo de la Magistratura es una cueva. El Consejo de la Magistratura es un papelón absoluto, desde que se creó hasta hoy. El Consejo de la Magistratura efectivamente fue bien pensado, porque en Argentina hay gente que tiene buenas ideas. Hoy el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, tiene mayoría, no voy a decir macrista, voy a decir del Tano Angelici. La mayoría de los representantes del Consejo de la Magistratura hoy responden a Daniel Angelici, presidente de Boca, en sus tiempos de juego, de ocio. En cuanto a los servicios de inteligencia, mira, hubo 2 propuestas para cerrar la CIDE. Una fue de Elisa Carrió, que fue hasta proyecto de ley, y otra fue de Durán Barba. Hoy la CIDE tiene 2.000, 2.500 empleados. ¿Por qué? Porque asisten a los jueces en investigaciones penales, persiguen a bandas de narcotraficantes, pero también persiguen a dobladores de autos, cosas que tendría que hacer la policía, para eso están las fuerzas de seguridad. ¿Por qué los horribles? Los horribles. Yo trabajé 20 años en la redacción de Clarín y a mí me divertía ver a este tipo de personajes. Yo después los critico, pero a mí me divierten un poco. Entonces tenía, fuentes que eran servicios, operadores. Los iba a ver porque me daban información.
Y cuando llegaba cuando pasaba algo, en realidad, tenía un jefe que venía y me decía, ¿y qué dicen los horribles? Y de ahí me quedó siempre que mis fuentes horribles, mis amigos en mi casa siempre me decían, ¿qué fuiste a ver a un horrible? Y quedó, mis horribles son mis fuentes de información malditas que han recorrido toda mi vida como periodista, porque bueno, a algunos les llegaste a tener afecto, bueno, esas cosas que pasan en la vida. Los horribles, sí. Sí, cuento mucho de eso, de la relación de los periodistas con las fuentes. Hablo de, no sé, de Galimberti hasta Javier Fernández, Jaime Estiuso, bueno, todos esos personajes, el Corcho Rodríguez, Los horribles, los horribles. Bueno, gracias a todos,